No se oye nada. Buenas noches, profesor. Ya, Chachis, no se escucha nada. ¿Y qué página es, por favor? Buenas noches. Estamos aquí para empezar nuestro curso de quechua. Ya, zaten conectison quechua y menel caption quechua, con segunda alianchus, alianchus, alianchus y menelacha. Hoy día tenemos una actividad muy importante. Estamos ya en la página 90 de nuestro libro. No, estamos en la página 90, sí. Estimados amigos, empezamos la clase hoy día con un recordatorio muy interesante de la clase pasada. La clase pasada hemos hecho dos cosas muy importantes, ¿eh? ¿Cuál es lo que hemos hecho? ¿Ya? Primero, vamos a hablar. En la clase pasada, estimados amigos, hemos aprendido el posesivo, ¿ya? Posesivo en primera persona, ¿ya? Es lo que hemos aprendido para todos. Kaitan y Yajar, ¿ya? Posesivo en primera persona. Entonces, el posesivo en primera persona, ¿cómo funciona? ¿Cuál es cómo vamos a trabajar este posesivo? Hemos dicho en la clase pasada que el recurso para la primera persona es la I, siempre, ¿ya? Para la primera persona, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, estimados amigos, ¿ya? Vemos, primer recurso, avancemos el posesivo y. Ahora, también hemos utilizado el auxiliar, entre comillas, ni, para casos especiales, cuando una palabra termina en consonante. Fíjate, para palabras que terminan, mira, fíjense, palabras que terminan en consonante. Entonces, eso hemos avanzado en la anterior clase. Entonces, con el fin de esto, estimados amigos, ¿qué hacemos? Hoy día nos toca conocer lo que sigue. Si ya conocemos la primera persona, vamos a empezar a conocer, en este caso, la segunda persona. Entonces, para eso, estimados amigos que están presentes, vamos a ir a nuestro libro. ¿Ya? En el libro siguiente, mira, Javier, la segunda persona. Entonces, veamos lo siguiente. El sufijo posesivo, el quechua es un idioma que está lleno de sufijos, sufijo aquí, sufijo allá, sufijo en todo lugar. Entonces, en este libro hablamos de esto. El sufijo posesivo del que estamos hablando aquí, que estoy mostrando, es el sufijo que dice aquí. El, ni, o el ike o ni. Esto ya te explica. Este ni que estamos poniendo es un recurso complementario. Pero el más importante, el más usual, el más utilizado es el ni. ¿Te dan cuenta? Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar aquí un ejemplito. Para la segunda persona, estamos hablando del famoso, ¿ya? El sufijo, ok. Este va a ser. A partir de esto, empezamos a trabajar, ¿ya? Mira, pues aquí la segunda persona es el él. Entonces, para indicar a posesión, pertenencia de algo, simplemente le agregas el él. Veamos aquí. ¿Cuánto le agregas? Guara. ¿Qué es guara? Viene a ser pantalón. ¿Ya? Entonces, este sería un término que vamos a utilizar para trabajar. Guara viene a ser pantalón. Segunda persona, este famoso y que normalmente se traduciría como el tú.
¿ya? Como el tú posesivo. Esta va a ser la traducción. Aquí está. El iki se traduce como el tú, pero en el caso posesivo. Y si usted quiere utilizar, por ejemplo, wara, pantalón, yo digo, aquí. Wara, agrego y le pongo el iki. Waraiki. Waraiki ya me convertirse como tú, pantalón. Y ya está. Así de sencillo. No hay otra cosa más compleja que podemos utilizar. Waraiki, tu pantalón. Puedes utilizar con, en este caso con preposiciones. Puedes utilizar con animales. Algo. Aljuiki. ¿Qué es aljuiki? Tú, perro. Ahora, con personas. Mamá. Mamaiki. ¿Qué es mamaiki? Tú, mamá. O sea, siempre, estimados amigos, va a cumplir esa función. Entonces, en todo caso que te estoy mostrando aquí, hay un recurso en toditos. El iki, aljoiki, mamaiki, waraiki, y todos siempre van a indicar la pertenencia. Entonces, con esto tú puedes trabajar. Aljoiki, no es iki, siempre. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, con todo eso nos damos cuenta que uno de los recursos importantes que nosotros vamos a utilizar es el IG. Ahora, tú a partir de esto puedes elaborar una oración. Por ejemplo, puedes decir, noja, ¿ya? Y cuando decir, warai, quita, apa, musa. Él estaría diciendo, yo, warai, tú, pantalón, vamos a traer, o sea, yo traeré tu pantalón. Ya está. Entonces, te das cuenta que puedes utilizar. Yo traeré tu pantalón. Yo jaguarequita, vamos. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, según la segunda persona, el posesivo es así de sencillo. Ahora, tú puedes decir, pues, algo y que me sigue. Ya aquí ya tengo una oración, un ejemplo. Entonces, puedes trabajar con esto. Por ejemplo, si yo trabajo aquí, con algo que sí puedo trabajar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, diría, aljuiquita, hawanki. Ya está. Otra vez, han. En este caso viene a ser el famoso seguramente del tú. Hawanki. Miras aljo. Aljuiquita. A tu perro. Ya está. Aljuiquita, hawanki. Tú miras a tu perro. Si no entiendes, mira, te voy a traducir. Noja, que voy a meter con color azul, ¿ya? Celeste, es el pronombre yo. Por ejemplo, guaraijita, vamos a poner con un color verde, y aquí dice, tu pantalón. Y la palusa viene a ser el verbo traer. Lo mismo puede pasar en el caso. En primer lugar, ham, voy a poner el color celeste, y viene a traducir como tú. Ahora, ¿qué pongo? Aljuiquita. Aljuiquita. Pongo con color. Y dice, a tu perro. Mira a tu perro. O sea, estimados amigos, el famoso posesivo funciona aquí. Aljuiquita. Aquí está, mira, con rojita. Igualito aquí. Y después de eso ya se coloca cualquier otro sufijo verbal que tú utilices. ¿Ya? Después de eso ya colocas otros sufijos verbales. ¿Me entiende hasta ahí? ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? ¿Me entiende? Ya está. A ver, veamos. Aquí nos dicen en los comentarios, en el grupo dicen, ¿ya? Entonces,
estimados amigos, aquí ya tenemos una idea clara del posesivo en segunda persona. Entiendo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿nos podría poner un poquito más de ejemplos, por favor, de ejercicios? Ya estamos, ¿qué nos vamos a poner? Ya, Vamos a gracias. poner. Gracias, profesor. Ya. Ahora, aquí hay algo interesante, estimados amigos. Un poquito para conocer, por ejemplo, aquí. Yo quisiera utilizar un poquito de vocabulario. Y como estamos trabajando miembros de la familia, pongo aquí taita, mama, ¿ya? Uauji, también voy a poner aji, ¿ya? Voy a poner kuncha, voy a poner hatai y hachu. Hachun, decimos. Mira, un poco más de vocabulario. Estos recursos que estoy poniendo aquí son miembros de la familia. Eso hemos aprendido. Entonces, si te das cuenta, no tiene ningún posesivo. Aquí está el modo simple, que taita significa papá, mamá se traduce como mamá, ¿ya? Wauji se traduce como hermano, ¿ya? Aji se traduce como suegra, ¿ya? El kuncha se traduce como sobrino, hatai se traduce como yerno y hachun se traduce como nuera. Entonces, si usted a partir del momento, estimado, está intentando utilizar el posesivo, simplemente el primer posesivo que vamos a utilizar es el iki. Agarro el iki como tankaiki, mamaiki, wauhiki, ajiki, kunchaiki, hatakiki. Aquí hay un tema muy interesante. En estos primeros casos he utilizado esto porque las palabras o las vocales que anteceden a los sufijos vienen a ser ¿qué cosa? Simplemente vienen a ser vocales en este caso. Entonces, ya tengo taita, taitaiki, mama, mamaiki. Todo esto se traduce como tú de pertenencia. Taitaiki, tu papá, mamaiki, tu mamá, tawaiki, tu hermano, abuiki, tu suegra, mira, kuteki, tu sobrino. Ya tengo hasta ahí la idea. Ahora, estimados amigos que están viendo por las redes, que están en clases, ya denle me gusta a nuestras clases, todo ello, ya para que podamos seguir compartiendo más conocimiento del quechua. Veamos, aquí hay algo muy interesante. Hatai es un término que ahora, redundando, acaba, finaliza la palabra mismo con y. Y hachun también termina en consonante. Aquí es donde hemos aprendido desde la anterior clase algo muy interesante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosa, estimados amigos? Necesitamos que aquí va a utilizarse el auxiliar ni. Siempre en todos los casos. Recién después de agregar el auxiliar ni, que vendría a ser aquí, por ejemplo, ponemos con moradito, ¿ya? Ponemos aquí otro moradito. Recién agregamos ¿qué cosa? El famoso iki. Entonces, hatai ni, hachun ni, para decir tu yerno o tu nuera. Aquí está, estimados amigos. Entonces, esta regla va a ser muy interesante. Cuando tú te encuentras con una expresión, con una palabra que termina en consonante, siempre tienes que agregar el auxiliar ni cuando necesitas poner un sufijo nominal.
¿ya? Entonces, vamos a conocer como Jainata Chural Barinquis, Giraspa, Jainata Remarizo. ¿Me entienden? Ahora, deben saber que este tipo de palabras que llevan, en este caso, que terminan en consonante, no son muchos en el quechua. Son una cantidad mínima, pero por eso no dejan de ser importantes. Sino que son importantes, por eso hay que tener en cuenta. ¿Me entienden? Ya. Ya, como opción para hacer una cheta de Cusca, Alinta, Mocanchis, y Hacha, dicen de esas dos en chiste. Tapo con gancho, manacho, y en gampas, y manuakitni. Tapo con nangitischo, manacho. ¿Ya? Luis Leonardo nos dice aquí, check. Animo, cuando se una con la tota que y HHs. Les sugiero a los amigos que de TikTok, por favor, denle me gusta a nuestra transmisión. Ya, estimados amigos, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, con cada uno de estos puedes trabajar. ¿Ya? Hoy día vamos a darnos un pasito nomás para conocer un recurso. El sufijo one. Más adelante vamos a trabajar para que podamos poner algunos ejemplos. Y como les digo, este es un sufijo one, es un sufijo de compañía. El caso de compañía que vamos a hablar hoy día es importante. Solo estamos hablando del one como compañía, porque el one tiene sus traducciones o sus casos de uso. En un caso es un caso aditivo, en un caso es un caso de instrumental, pero estamos hablando del one, que es un sufijo de compañía, que se traduce en castellano como con. Ya. Entonces, esto debes tener en cuenta. Oye, para él, tú que me estás viendo desde algún lugar, debes tenerlo. Y cuando yo te digo vamos a trabajar con el sufijo one, estamos hablando directamente de trabajar con el sufijo de compañía one. Por ejemplo, che para chay. Hemos aprendido en las primeras clases que una oración simple. Nunca, por ejemplo, taqui, es una expresión tan simple que puedes utilizar. Nunca taqui, imagínate. Yo canto. Pero, estimados amigos, ya son existen. Este primer caso es compañía. Hagas cualquiera de estos términos, por ejemplo, con chelki, que viene a ser tu sobrino. Estoy, pongo aquí. Moja con chelki aquí. En este caso, estimados amigos, el sufijo one, después de poner con quién vamos a decir acción, aquí es donde se acomoda el sufijo one. Y me lo sencillo. Nuja con chequiwan, aquí. ¿Qué estoy diciendo? Nuja, yo. Aquí. Tanto, ahora, aquí te pongo. El one que estamos poniendo aquí, que voy a poner, estimados amigos, con color, a ver, para que se pueda diferenciar, un color celeste. Aquí trabaja, aquí vamos a ver cómo funciona esto. Con Genkiwan. Primero traduzco de atrás hacia adelante. Por eso les digo, por ejemplo, cuando tú quieres plantear una oración en el quechua, siempre vamos a tener la siguiente forma. Hay una forma que tú debes entender, estimado amigo, que cuando hablamos en el quechua siempre es así. Primero empiezas con el sujeto, luego te vas al verbo, y de atrás hacia adelante vas traduciendo todo de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, aquí está una flechita, un momentito por favor. Aquí está. Y es así. Mira, teniendo en cuenta. Primera vez, nuja. Mira, fíjate. Nuja voy a poner con un color rojo. Y aquí digo, yo. Después de poner el nuja que estoy poniendo aquí, estimados amigos, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Fíjate, me salto de frente al verbo. Si deseo traducir, primero pongo el verbo.
Y aquí pongo Takini. Ahora, yo voy yendo de atrás hacia adelante. Primero, one. El sufijo one es el sufijo de compañía con. Ya está. Ya puse. Ahora, avanzo un poquito. Iki. Iki es en este caso, estimados amigos, es el Iki, es el sufijo posesivo. Ya puse con rojito. Mira, fíjate. Kuncha. Kuncha se dice sobrino. Y pongo aquí. Kuncha es sobrino. ¿Listo? Y mi oración va tratándose. Yo canto con tu sobrino. O sea, así de simple puedes empezar a formular tus oraciones. Yo cuando no Kuncha Ivan Taki. El mismo hecho. O sea, siempre empieza el inicio, te vas al último y luego vas regresando. Por ejemplo, aquí una oración. Te voy a poner aquí una oración, ¿ya? Ya, pongamos aquí. ¿Ves? La oración. Ya, aquí abajo te voy a poner una oración. Mira, por ejemplo, también vamos a pedir el pronombre interrogativo ham. Y luego ponemos tú, ¿qué? Desde Hamtutunki, estimados, viene a traducir como tú bailas. Hamtutunki. En este caso, podemos utilizar qué cosa? Un recurso. Kuncha, Hataini, por ejemplo, Wauki. Entonces pongo aquí. Ham. Wauki. Ahora pongo el posesivo. Wauhiki. Y luego le agrego el one. Entonces, nos encontramos con este tipo de expresiones. ¿Y cómo yo convertir esto, cómo puedo convertir esta expresión al castellano? Pero para eso te voy a explicar lo siguiente. Siempre, estimados amigos, cuando yo utilizo ham, que aquí les muestro, ¿ya? Fíjense, el ham va a ser un recurso, un pronombre personal, que siempre, sí o sí, duela quien le duela, quieras aceptar o no quieras aceptar, siempre va a ser un pronombre que va a terminar en qué? Aquí. Siempre va a terminar en el famoso inki. Aquí está. Pongo aquí. Ham, tusunki, purinki, takinki, churanki, kumpanki, siempre estén. Ahora, después de eso, ¿qué voy a hacer yo? Voy a traer, si usted quisiera traducir, simplemente, estimado, ¿qué va a hacer en este caso? ¿Ya? En este caso, nosotros hacemos lo siguiente, formamos una carita. Mira, formas una carita y te vas dando cuenta que cuando usted desea traducir una expresión, ¿ya? En este caso, un texto, ¿a qué quieres traducir? Al castellano, siempre. Del primero te saltas al final. Entonces, pongo aquí, mira. Si yo desearía traducir en este caso, ¿ya? Ya, mira. Pongo aquí abajo. Si yo deseo traducir aquí, siempre voy a poner el caso de ham al inicio. Ham, y más ham, se traduce el pronombre no. Luego me digo, tan sencilla es increíble. Ham, pues un. Y pongo aquí, tú bailas. No está. Ham, pues un. Para que te ubiques, ham, te voy a poner un color que vendría a ser un color verde, y aquí pongo aquí, mira. Ham, claro. ¿Me están entendiendo? Hasta ahí creo que nos estamos entendiendo. Esta es una de las maneras tal vez que les enseño para que entiendan un poco más, ¿ya? El quechua, cómo funciona. Pero también siempre compartan esta transmisión. ¿Ya? Compartan. Pero viene a ser, en este caso, el ver. Siempre, estimados amigos. Ahora,
Recién entra el otro trabajo. Yo lo que necesito hacer aquí, estimados amigos, es de atrás hacia adelante. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Un momentito. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, yo ya tengo aquí mi recurso. ¿Qué voy a hacer? Simplemente lo siguiente. Yo tengo el recurso, tengo la flechita, y pongo aquí ya un punto funky, y vengo aquí al sufijo. Y el sufijo que estamos utilizando en este caso es el sufijo de compañía. One. El sufijo one, estimados amigos, como les voy explicando, en este caso, cuando se trata de personas o animales, es un sufijo que indica, ¿qué cosa indica? Que indica compañía. Entonces, aquí yo les pongo, tú vengas con, porque one se traduce como con, ¿ya? Ya tienes aquí. Inki. El típico Inki estamos trabajando y se traduce como tú. Y pongo aquí. Con tú. Ya está. Puse ya. Y aquí se traduce hermano. Y pongo aquí. Hermano. No. Ya está. Hermano de color negro. O sea, con esto ya te das cuenta que puedes traducir una oración. Ham. Waihihiwa. Tosaki. ¿Te das cuenta? Y entonces, estimados amigos, cuando nosotros queremos, en este caso, traducir una oración, mira, esta es una oración bien sencilla, bien simple que te estoy enseñando, porque en esta primera clase recién estamos conociendo a los miembros de la familia. ¿Quiénes son los miembros de la familia? Papá, mamá, primo, hermano, vecino, padrastro, madrastra, todo eso hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido es estar en la ficha 4 de la clase. Entonces, estimados amigos, siempre vamos a ver estas estructuras en el quechua. Es una técnica que yo lo denomino una carita de sapo, donde aprendes eso. Primero te saltas el primero, el último, y luego de atrás hasta adelante vas traduciendo las oraciones. ¿Ya? ¿Qué me quiero por así? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora, amigo, a tus amigos. Si usted desea, puede cambiar. Por ejemplo, también hemos aprendido el tai. Tai. Y puedes poner, por ejemplo, ¿con quién? Aquí encuentro suegra. Imagínate que él cocina con su suegra. Entonces pongo aquí, tai, suegra, aji. Entonces pongo aquí, ajiki. ¿Qué estoy diciendo? Ajiki viene a ser el posesivo. Ahora, si quiero poner el one, es normal. Pongo el one porque estoy indicando compañía. Tai, afikiwa, pongo. Waiko. ¿Qué es waiko? Cocina. Ahora, ojo, estimados amigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerda aquí que el tai siempre va a ir con quién? Con la N final. Es una regla. Entonces, podemos utilizar así. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Mira, fíjense. Lo que estamos haciendo, estimados amigos, es recordando también lo que hemos aprendido ya. Hemos aprendido ya todo. Entonces, tai, ahikiwa, waiko. Igualito, del inicio al final me voy. ¿Cómo se dice tai? Es ella. Luego, waiko, cocina. Ahora vengo aquí. One. ¿Cómo se dice one en castellano? Se dice con. Y pongo aquí. Suegra. Así. Suegra. Y entonces, ella cocina con tu suegra. Ahí vamos a poner con un color que ustedes puedan diferenciar. Aquí está, mira. Ahí, aquí está. Ella. Ahora, con cocina, vamos a ponerle un color negro para que puedan saber diferenciar. Ahí está. Ahí, aflictiva. ¿Qué cosa? Waiko. Fíjense, cuando estoy poniendo con. Mira. Luego más. Iki. El iki viene a traducir como tú. Y ya está.
Ella cocina con tu suegra. ¿Puedes hacer esa acción? ¿Ya? Ya está. ¿Ya? Estimados amigos, siempre les sugiero que vengan al Meet hasta 8:10. A veces cuando estoy dictando ya, ingresan y es no estoy al tanto, ¿ya? Siempre va a ser una sugerencia. Antes de las 8:10, envíen su solicitud y ya está. Ya van a estar adentro. Entonces, mira, tenemos esto. Tú vayas con tu hermana. ¿Ya? Ella repite, aquí raiko. Ella cocina con tu suegra. ¿Puede hacer la acción? Sí, puede hacer. No hay problema de esa acción. ¿Ya? ¿Entendemos, estimados amigos? ¿Me están entendiendo? ¿Está claro los ejemplos? Dudas, preguntas, comentarios, reclamos. ¿Alguien quiere decir, no, profesor, esto es de otra manera, es distinto? Profe, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Por favor, ¿puede explicarme la parte de que es con consonantes, con ni iku, con ni iki, por favor? Ni iki. Ya. Excelente. Solo la parte del consonante, porque la vocal sí la entendí con iki. ¿Puede volverme a repetir, por favor, la del ni iki, por favor? Ya. Ojo, chicos, para todos. Gracias, profesor. Ya, mira, para todos, no solo para esta clase, sino para las demás clases. Uso del auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Es el auxiliar ni. Te voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Por qué nosotros utilizamos el auxiliar ni? Mira, te voy a explicar, porque este tema o este auxiliar va a ser muy importante en todo el proceso de aprendizaje, ¿ya? Desde el inicio hasta el avanzado. El auxiliar ni, dos cosas. Para que nosotros podamos utilizar, te pongo aquí, solo se utiliza en sustantivos que terminan en consonante. ¿Ya? Fíjate esto. O sea, para palabras que utilizan que terminan en consonante, solo para eso. Es una de las reglas muy importantes. ¿Ya? O para no diferenciar, vamos a comenzar sino en palabras. ¿Ya? Que terminan en consonante. Luego más. Y luego te digo. ¿Ya? Estas necesitan agregar un prefijo. Solo en ese caso utilizo, estimados amigos. ¿Ya? Ahora, miren. ¿Cuándo lo utilizo? En el quechua tenemos un grupo de palabras que cumplen esta característica. Como por ejemplo. Luego está, necesita. Entonces tenemos aquí. Hatay, Hachu. Agregar. Mira. ¿Ya? Partes del cuerpo, también hay algunos. ¿Ya? Animales. Hachu. ¿Qué más? Junto. Son palabritas mínimas que se utilizan en el quechua. Jate, hachon, surpan, ato, kunto. También pueblos dinamuros. Hanchis. ¿Ya? Pulsa. Ishon. Estos son, por ejemplo, como el número 4. ¿Ya? Iskay. O sea, palabras que por naturaleza terminan en consonante. Hachun, surkan, ato, kuntur, hanchis, pulsa, ishon, jo, iske. Entonces, ¿cuál es la regla de esto? Debes entender. Yo te digo, si usted desea poner un sufijo cualquiera que sea, en este caso, posesivo, tienes que poner siempre un auxiliar ni. Bueno, por ejemplo, hatay, puedes poner hatay ni. Puedes poner hatay niki.
siempre el auxiliar ni va a ser importante aquí. ¿Ya? Bien, estudiando. Siempre, hachur, surga, cuando dice, por ejemplo, su pulmón, atur, puntur, anchis, punta, isco, hos, isqui. Este grupo siempre vamos a utilizar. Por ejemplo, ya tengo esta idea. A este grupo de palabras yo quiero aumentar un posesivo. Hataini, la primera persona vas a agregar. Hatainik, vas a agregar. Siempre. ¿Ya? Entonces, Hachun, Niki, Surhan, Niki, Ato, Niki, Kuntur, Niki. Ahora, en caso de números, ¿qué se agrega? En caso de números se agrega el yo, que más adelante vamos a explicar. Ya, cuando tú de nombrar el número de cosas, siempre dices, cantidad. ¿Ya? Siempre el yo en caso de números. Entonces, estimados amigos, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Simplemente el uso del auxiliar ni para palabras que terminen en consonante. No hay otro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Tiene que alienta un manchane que para que entiendas o cuando necesitas poner un sufijo, siempre debes poner el auxiliar ni como recurso, porque esta es un problema que no se va a entender. No hay. Entonces, siempre es un auxiliar. Por eso dice que es un auxiliar. Solo auxiliar cuando necesitas entender una palabra. ¿Me entiendes? Solo en ese caso. ¿Ya? Entonces, cuando ya tienes idea de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Acá sería el hielo. Pues pongamos lo de hielo. Ahí. ¿Ya? Por favor, no tengan en vocales. Vocales es sencillo, es más sencillo. ¿Qué haces? Simplemente tienes una palabra como ay, taita, y pones taitaiki. Mamá, ojo, ajiki. ¿Ya? Pero hoy día solo nos estamos enfocando en la segunda persona, en el tú. ¿Ya? En el tú nos estamos enfocando. ¿Qué es el tú? Para decir, tu casa, tu perro. Por ejemplo, y yo te pongo un ejemplo aquí. Y a ver, profesor, yo quiero aprender a decir tu casa, tu perro, ya no tu perro, tu gato, por ejemplo. Tu esposa, tu carro, tu esposo, o sea, indicando posesión. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de expresiones para indicar posesión, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Y para indicar posesión, siempre utilizamos la terminación y aquí le estoy dando la idea. Siempre. Entonces, mira, casa, ¿cómo se dice? No sé lo que he hecho. Casa se dice wasi. ¿Y qué le agregas? Solo línea. Wasi. Y ya está. O sea, no puedes agregar otro recurso distinto para este caso. Tu gato, ¿cómo se dice gato? No sé qué he hecho. Se dice misi, digamos, misiki. No misiki, sino misiki. Por eso es importante siempre. Por ejemplo, esposa, se dice Julia, digamos, es Julia. Tú, esposa. ¿Me entiendes? Carro, no hay carro, pues. Ya normalmente se utiliza carro. Ya lo decimos. Y pones carruchi. Ya, a mi izquierda. Carruchi. Tu esposo viene a ser en la cama. Justa. Y le agregas. Justeiki. Entonces sí. Ahora, si en caso de que una palabra termina como tú, yerno, que termina en consonante, yerno es hatai. Aquí, en la vida le vas a agregar el inchi. Si tú le agregas aquí, hataiki, es un problema que vas a tener. Por eso, en esta situación nomás se agrega el auxiliar ni. Porque aquí estamos enfrentándonos ya a la hatai ni. ¿Ya? Entonces ya tienes eso.
Ahora, uno dice Warmiki. Warmiki es una expresión más vulgar, no es tan culto, para decir tu mujer. Tu mujer, pero en el quechua suena, pues Warmi es mujer. Y puedo poner Warmiki, tu mujer. Pero un poco más es despectivo en el quechua. O sea, por eso es importante, estimados amigos, ¿ya? Que nosotros debamos conocer un poquito más que el quechua no siempre es tan literal, ¿ya? No es tan literal siempre. Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta. Aquí nos dicen que yerno es masa, también se dice. En el quechua también existe, por ejemplo, para decir yerno, en el quechua chanca utilizas el masa. Mamá. Masa y ya, ya. Entonces, estimados amigos, esto también el ministerio nos dice que tú puedes utilizar qué cosa, puedes utilizar sinónimos, si en caso de que no encuentres una palabra. ¿Ya? ¿Qué cosa que? Entonces, estimados amigos, entonces sí, yo creo que hasta aquí estamos bien claros con todo lo que estamos viendo. Entonces, no habría otro problema, no habría, creo que, no habría dificultades, ¿eh? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Profesor, una preguntita. Guillermo, noticita para ya. A ver, vamos. Gracias a los amigos que nos siguen por las redes. A ver, quizá algún problema. A ver, vamos. Preguntas. Warmi no, esposa se dice cuya. Y Warmi, profesor. Warmi es vulgar, pues. Mujer. Claro, por ejemplo, ¿cuál suena bonito cuando te dicen cómo te presentan a ti cuando estás con tu esposo? Te dicen, ¿es mi mujer o es mi esposa? Warmi. Decimos. Mira, en el caso que he hecho, estimados amigos, es muy contextual. Mujer es como un poco más despectivo, en cuanto a ellas son mujeres, ya no es tan elegante. Pero lo normal que hay que utilizar, por ejemplo, Warmi, pues es para decir, mi mujer es muy general, pero en este caso, Julia es más elegante, Juyeiki, aquí está, Juyeiki, o Juye. Aquí dicen mi flaca. ¿Cómo decir mi flaca en quechua? Mi flaca podría decir, por ejemplo, mi flaca. En el castellano dice, a tu pareja dice mi flaca, ¿eh? Pero si tú lo dirías literalmente, ¿qué dirías? ¿Ya? Por ejemplo, chachi se utiliza para, por ejemplo, para una vaca flaca, para alguien que es flaca, que nos puedes poner chachi, mi flaca. Algo así, ¿eh? Entonces se puede utilizar. Profe Rolly, por ejemplo, en algunos sitios sí he escuchado, por ejemplo, mi mujer en quechua le dicen Yana Chaini, Sipa Guarmayanaini, Munacuskaini, algo así. En este caso es enamorado, ¿eh? Y más que todo enamorado, tu novia, de Ayana y Urupi, te dicen, ¿eh? ¿Por qué? Es un lenguaje más poético, ¿eh? Cuando dicen Ayana y Urupi, ahí es más poético, pues. ¿Puedes utilizar? Sí se puede utilizar, no hay problema de eso. ¿Ya? El quechua es amplio, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, Chascay te puedo decir, mi estrella te puedo decir, pero ya es un lenguaje más poético. Ya no vendría a ser nada de lo formal. ¿Ya? Julia es más formal, pues, mi esposa. ¿Ya? ¿No entendieron? ¿Alguna otra pregunta, estimados amigos? Pancho Manacho. Profesor, buenas noches. Otra consultita. Ahorita que la compañera acaba de hacer la consulta, la he escuchado, pero no sé cómo se escribe. Muy rápido para mí. ¿Podría, por favor, escribirlos para saber lo que están pronunciando? Para conocer los términos. Yanay. Gracias, profe. Yanay. Mi, como quien diría, mi morena. Pero también en el lenguaje del quechua vendría a ser como mi enamorada, mi novia, ¿ya? Mi novia, algo así. Por ejemplo, aquí también entra el Cuyacuscay. Cuyacuscay, ¿qué es Cuyacuscay?
Mi enamorada a quien amo, vendría a ser. O simplemente mona, podemos utilizar. ¿Ya? La persona a quien amo. Ya está. O sea, hay términos que vas a encontrar. Algunos son más, como te digo, más poéticos. ¿Ya? Por ejemplo, otro que utilizas, Urupi. ¿Qué es Urupi? Está diciendo mi valor. ¿Ya? Y si hay mujer, algunos usan Hari. Hari, por ejemplo, Hari. ¿Qué es una Hari? Dice, mi marido. ¿No es cierto? Si tienes la mano, dices, pantas, masi. Masi. ¿Qué es pantas, masi? Mi amante. Por ejemplo, hay algo más despectivo todavía. Untaimi. Maestro, buenas noches. Una consulta. En caso de mi esposa, ¿podría decir Warmini? Cuando tú pones, por ejemplo, Warmi y por Sí. Warmi, pero literalmente esto es para decir, es mi mujer, ¿ya? Es mi mujer, ¿ya? Todas No, pero, Rolly, y en caso, por ejemplo, te dicen, en ahí que has hecho pantasmas y en Caim, Guaynaiki, Guaynaikiri, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un término muy general. Dos cosas. Si eres un jovencito, una jovencita Guayneiki, te digo, como tú enamorada. Pero si estoy con mi mamá, a mi mamá le pido Guayneiki, que dice tu hijo, joven, algo así. Entonces va a depender mucho del contexto, ¿ya? Del contexto va a depender mucho a quién se lo dices. Ya si es igual y le dices a una dama, a una adolescente, lo estás preguntando de su enamorado. Si lo dices, por ejemplo, Wainay, la mamá dice Wainay o Wainayki, estarías diciendo en este caso, ¿ya? Estarías preguntando a la mamá y tú diciendo, tu jovencito o tu hijo joven, es la diferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. El techo es amplio, chicos, no solo queda una palabra. Por ejemplo, cada lugarcito que tú vas, descubres o intentas que dicen de una manera distinta al mismo objeto que tú dices en tu pueblo. Por ejemplo, Mi marido, ¿qué? igual, marido y jarima. Ya. Entonces, estimados amigos, siempre vamos a encontrarnos con ese tipo de expresiones que pueden variar, pueden cambiar. Así que no se preocupen. El quechua que sí vas a estar encontrando con palabras cada vez distintas. A ver, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Lo que quería preguntar es de que el quechua es bastante amplio, ¿no? Y también tiene expresiones muy dulces, como también despectivas, ¿hay, no? Y al parecer todo es válido, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de Urupi, es mi paloma, o Munaskai, o Munaskaimi también, ¿no? Es mi novia. Sí, es muy amplio el quechua en cuanto, como te digo, es bastante poético. Hay términos que vas a encontrar que son connotativos, ¿ya? Despectivos. Por ejemplo, esta palabrita, Wati, no suena tan elegante en el quechua. Bueno, te dices, Warmini, es mi mujer. ¿Ya? Esa expresión, por ejemplo, es mi mujer, no, en el mundo andino, en el mundo quechua, no va a denotar ese cariño que tú tienes a esa persona. Más bien te va a indicar como si estarías diciendo por cumplir o un poco despectivo, mi es mi mujer. Ahora tratándose de un hombre, yo he escuchado algunas veces de forma despectiva a tu chico, dicen inkaiki, ¿no? Y es muy despectivo. Es casi el reclamo de una madre a una hija.
Por ejemplo, justo lo que decía, intake. Cuando una mamá le enoja a su hija, le dice, no hay que intake, ¿dónde está tu marido? O sea, un poco despectivo. ¿Ya? Entonces, Cierto. ¿te das cuenta? O simplemente, por ejemplo, cuando se ve Hariki, también tu marido. Pero en ese caso son expresiones que según el contexto podrían ser despectivas. Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de cada una de las expresiones de quechua. Ya no todo lo que literalmente podría sonar en el castellano bonito, pero en el contexto donde tú conversas podría denotar o podría traducirse de distinta manera. ¿Ya? Por eso es importante que tengas mucho cuidado. ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, por ejemplo, el término Huaynaiki también es algo despectivo claro, Huayna se trata de joven, pero cuando te dicen Huaynaiki, Huaynaguan me pasan María Chaca, no es, por ejemplo, no, con su amante se fue María. Y ahí Huaynaiki, no, o sea, Huayna de un hijo, no, de un joven, no, Huaynaiki es también algo como lo que Incaiki más o menos similar, profe. También lo hablan, ¿no? claro, es que va a depender mucho. Por ejemplo, respectivamente para decir tu hijo, por ejemplo, tu jovencito, utiliza el término Magda. ¿Qué es Magda? Es un joven, muchacho, pero es más despectivo. ¿Ya? Yo, ahí matan a oye, joven, ¿qué haces? Como si le estaría llamando la atención. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que no sea despectivo, yo digo, Guayna, que vendría en este caso a ser joven. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente existe el significado denotativo que tiene. Marta, joven, muchacho, pero despectivo. Y cuando yo digo Guayna, joven, que vendría a ser más, en este caso, denotando ya más elegancia, más cariño. O sea, esas son las diferencias que debes entender. ¿Ya? Por ejemplo, para dama, ¿qué dice? Citas. ¿Qué citas? Es una señorita. Ahora, ¿cómo puedo expresar de manera despectiva? De manera despectiva yo digo, asña. ¿Qué es asña? Señorita, o simplemente podría decir muchachita. ¿Esto? O sea, es una expresión despectiva. Por eso hay que tener cuidado. Si te dicen, no te están diciendo con cariño, sino te están diciendo de manera despectiva. A no ser que la aumentación martacha, en este caso ya es un diminutivo que expresa cariño. Pero si te dicen marta, realmente no te están dando, no te están tratando con afecto, como diríamos, sino de manera despectiva. Pero en cambio te dicen guayna, eso sí es elegante. Por ejemplo, citas, te dicen, no, citas. Cuando te dicen citas, te dicen, muy señorita, pero con respeto. Pero te dicen, señor. En este caso, ya te están dando o ya te están tratando de manera despectiva. Por eso en el campo, cuando vas a encontrar a las personas, se dan pues, por ejemplo, o sea, si ahí no te hablan. El muerto te va a decir, ¿qué cosa? ¿Qué te pasa? Ya te estás insultando, ¿eh? Igual, ya pasa. Entonces, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado en el caso del uso de cada una de estas expresiones. ¿Ya? ¿Ya? Profe, disculpe, cuando habla muy rápido puede escribirlo para poderlo entender, pero cuando habla muy rápido no lo entiendo. Mire, veamos lo siguiente. Una explicación más. ¿Cómo nosotros podemos decir en este caso? Magda es una expresión para decir joven muchacho de manera despectiva. Pero si tú dices guayna, no es una expresión
despectiva, sino es una expresión normal, elegante. Joven. Pero si dices maja, ya te estoy dando la idea de que estoy discriminando a una persona. Sipas, por ejemplo, señorita. Sipas, ya un sipa le dice. En este caso viene a ser una expresión elegante. Oye, señorita. Pero si yo le digo, ya asña, le estoy dando otra connotación. En este caso es como si le estaría insultando. Yo asña, y matando a Entonces, la persona a quien le digas asña, cuando utiliza esta expresión, va a reaccionar. ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué me insultas? Un poco más es insulto, pues pasa. Por eso, Ahora, estimados, hay perdón, cuidado. ¿Ya? una acotación. Ahora, muchas veces he oído que las palabras despectivas, si las dices en diminutivo, funcionan, ¿no? Por ejemplo, asñachay o pasñay, pasñachay, ¿no? Cosas, palabras como esas, ¿no? Va a variar. Como te digo, por ejemplo, yo te digo, mastacha, ahí ya cambiar, ya no es despectivo, sino van a variar. Mastacha, sí. Por ejemplo, asnech, ya asnech, igualito, la connotación ha cambiado. Ya no es, oye muchacha, sino muchachita. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que en esta parte ya quedamos aclarados muchas cosas. El famoso auxiliar, el posesivo y que son aspectos sumamente importantes que se den cuenta. Muy bien, ahora sí, nosotros tenemos algunas actividades con el IC, ¿ya? A ver, una cosa más importante, estimados amigos, ¿ya? Aquí, voy a explicarte, ¿ya? Por ejemplo, todo esto que estamos viendo, todo esto, tu casa, tu y todos, son modos. ¿En qué modos? ¿Son formas verbales? No, no son formas verbales, son sustantivos que están en modo singular. ¿Qué va a pasar si usted en algún momento se atreve a trabajar en modo plural? ¿Qué puede pasar? Mira, fíjate, estimado. Ya, aquí está. Mire, tú le diste tu casa, tu gato, tu esposa, tu carro, esposo. Pero, estimados amigos, cuando nosotros hablamos, en este caso, de expresiones, aquí te voy a poner, en plural, ¿cómo cambia esto? En plural, estimados, siempre vamos a poder utilizar el sufijo kuna. Esa es una de las características del quechua. No siempre va a ser en singular, sino que podemos utilizar kuna. Entonces, aquí entra, pues, a trabajar. Cuando tú utilizas el kuna, vas a tener que utilizar ¿dónde? Después del posesivo. O así, kuna. Recién ingresa aquí, estimado amigo, el kuna. Recién. Entonces, eso hay que tener en cuenta. O así, kuna. Ahora va variando. Tus casas. O sea, el kuna ya le agrega este significado del plural. O así, kuna. Igual el trabajo. Mi, si, kuna. ¿Qué estoy diciendo? Tus gatos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Mi sigilo. ¿Ya? Por ejemplo, tu carro. También. Tus carros. Utiliza. Tus carros. Carro aquí y la agregas kuna. Eso también va a funcionar en el quechua, estimados amigos. ¿Se entiende? Recién después de poner el kuna, puedes agregar, por ejemplo, huasiki con agua. Puedes agregar, en este caso, el sufijo. Puedes huasiki con ata,
Huasiticonapi, recién. ¿Ya? Con tus gatos. Mifiticola, Juan. Estoy diciendo, con tus gatos. Cabriquicola, Juan, con tus carros. Cabriquicola, majanja, ancha, o más que hogarista que puedo decir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos plurales, ponemos en este caso después los posesivos, recién pones el cuna y luego agregas cualquier otro sufijo que puedes utilizar. Un sufijo nominal. ¿Cuáles son los sufijos nominales? Recuerda, estimados amigos, tenemos los sufijos nominales que vamos a ir avanzando. Empezando del pi, man, ahorita. ¿Ya? Man, utilizas el ta, utilizas el wan, utilizas el manta, o sea, existen sufijos que debes tener en cuenta. El ta, utilizas el raiku, ¿ya? Que son los más principales, estimados amigos. Estos sufijos que te estoy dando son los más principales que se utiliza en el quechua. Huasip en la casa, huajiman hacia la casa, huasita a la casa, huasiban con la casa, huasimanta de la casa, huasipa para la casa, huasiraiku por la casa. O sea, puedes utilizar esto. ¿Me entienden? Entonces, cada uno de estos sufijos que estamos viendo aquí tiene su traducción. El sufijo pi siempre va a traducir como en. El sufijo man, hacia. El sufijo tan, a, o sea, al, ala, más adelante se utiliza. El sufijo wan es el sufijo con. El sufijo manta es de o desde. El sufijo pa es para. El sufijo reiku es por. ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, puedes utilizar eso. ¿Ya? Estos son sufijos nominales que más adelante vamos a utilizar. Hoy día, por ejemplo, estamos trabajando un poquito más el sufijo wa, ¿ya? Y estamos conociendo que se traduce directamente como con. Más adelante hay otros sufijos que vamos a trabajar. Entonces es muy importante. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, por ahora, tarea que tenemos disponible es de la página que estamos viendo aquí, de la página 89 hasta la página 90. Hasta la de esta página 89, aquí está. Hasta aquí, hasta la página 93. ¿Ya? Trabajen, por favor, estimados amigos, tienen tareas disponibles. Así que, creo que el viernes vamos a hacer una evaluación. ¿Qué dicen? ¿Está bien el viernes? También llegamos a la noche. Viernes, una evaluación. Ari, ya está. Para que no nos pueda hacer muy lo que estamos aprendiendo, el día viernes una evaluacióncita de todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, ya saben, el libro, encuentren los materiales también están disponibles ya. Cada clase avanzada es clase que subimos el material. Así que, estimados amigos, tienen todos los recursos necesarios para que puedan estudiar. Maestro, una consulta. Adelante. ¿Sabe usted, maestro, disculpe, una consulta? ¿Sabe usted de la recuperación, los que nos hemos desaprobado en quechua? ¿Del ministerio o de cuál? Sí, del ministerio. Yo me desaprobó en quechua escrito, en oral sí estoy bien. Sería una norma para que ustedes puedan dar su evaluación. Por ahora no hay nada todavía, ¿ya? ¿Cuándo no revisa, profe, maestro? Por favor, nos comunica. Entonces, deben estar al tanto con todo esto, ¿ya? No se preocupen. Ya, maestro, muchas gracias. Sí, estimados amigos, aquí en el cuadro de segunda temporada tienen todos los materiales. Hoy día también estamos agregando el material número 10 que estamos avanzando,
Así que, por favor, estudien, repasen. El día viernes vamos a hacer una evaluación y esperemos que puedan aprobar. ¿Ya? Recuerda que siempre suelo preparar un poquito las evaluaciones para pensar, para que ustedes piensen. Entonces, yo, pues, estimados amigos, el día viernes nos vemos, ¿ya? En la evaluación. Así que, a estudiar. Y los que aún no tienen material, escriban a este número, ¿ya? Palay, profesor. Y recuerden que las clases son 7 meses, recién estamos en el primer mes, nos falta mucho para aprender y también muchas cosas yo también estoy aprendiendo cada vez, ¿ya? Entonces, estimada Lupe, Luz, escriban a este número y pues les vamos a dar acceso a todos los materiales que tenemos. Recuerden, son varios, ¿ya? Pero esto de turnos ya está ya. Estamos avanzando la clase 10. ¿Cuántas clases más? Serán unas 5 clases más y terminamos el primer libro, ¿ya? Así que, estimados amigos, nos vamos a Tupa con el Chiscama. Bustamanta, Yachachi. Bustamante, Ay, Yachachi. chachi, paparin kama. Ah, ya. Muy bien.